La película que te traigo hoy va a hacer que te olvides de las superproducciones con presupuestos de superhéroes, porque hay historias reales ahí afuera que tienen más poder que cualquier producción de estudio de Hollywood. Hoy te voy a mostrar un clásico moderno del cine que nadie te contó que existía. Esto es Sin Nombre. La película se estrena en el año 2009, pero te propongo un trato. Deja todo lo que estás haciendo ahora mismo porque vamos a conocer una historia tan poderosa que te cambiará la forma de ver el mundo. Esto no es solo una película, es una inmersión en una realidad que muy pocos se atreven a mostrar. Por eso imagina por un momento dejarlo todo, absolutamente todo por un sueño. Y ahora, imagina que ese sueño está del otro lado de un camino repleto de peligro, de incertidumbre y de enemigos. Un viaje que inicia con una pregunta en la mente de cada protagonista. ¿Vale la pena este sacrificio? Y eso es solo el comienzo de la historia que te voy a contar. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para alcanzar una vida mejor? Esa es la pregunta que nos lanza esta película sin ningún compromiso. Con el corazón en la mano, Sin Nombre nos narra la historia de dos jóvenes con destinos cruzados. Por un lado tenemos a Zaira, una joven hondureña que anhela una vida mejor en Estados Unidos. Ella representa la esperanza, la pureza, la inocencia y su viaje es un acto de fe. Por el otro lado tenemos a Willy, conocido como el Casper, un joven de una peligrosa pandilla de México. Él representa el conflicto, la duda y la tragedia. Es un personaje que, a pesar de venir de una realidad completamente opuesta a la de Zaira, también está en busca de libertad. Sus caminos se unen en la lucha por la esperanza y todo a bordo de un ferrocarril conocido como La Bestia. Esencialista, esto es lo que hace que la película sea tan especial. No se trata solo de lo que pasa en la pantalla, se trata de la conexión humana que se construye entre estos dos personajes. Te cuento una cosa, la narración es tan auténtica que la sensación de estar ahí con ellos es totalmente inevitable. La película te atrapa desde el primer minuto y te obliga a sentir con sus personajes cada golpe y cada rayo de esperanza. Pero ¿sabías que esta película es más real de lo que te imaginas? El director Cary Fukunaga pasó años investigando y viviendo en la zona para entender el contexto. Esta es una de esas películas que desdibuja la línea entre la ficción y la realidad de una manera impresionante. Se utilizaron consultorías con pandilleros reales y muchos de los extras son inmigrantes que viajaron en ese mismo tren. El realismo es asombroso y es eso lo que hace que la película te haga preguntar en todo momento qué es real y qué no. Este nivel de compromiso de Fukunaga logró capturar la esencia de la juventud perdida y la desesperanza. Hay películas que te cuentan una historia, pero esta te sumerge en ella. Porque no solo es un film, es un testimonio. Y cuando veas esta película te vas a dar cuenta de que lo que estás viendo es una ventana hacia una realidad muy dura. Y esa verdad es lo que la hace inolvidable. Willy el Casper es mucho más que un miembro de pandilla. Lucha con un conflicto interno que lo devora por dentro. A pesar de estar profundamente involucrado en esta organización, su corazón y sus deseos no están realmente ahí. Su trayectoria nos demuestra que la humanidad puede encontrarse en los lugares más oscuros, y su actuación es tan creíble que provoca un sentimiento de compasión desde el principio. Su conciencia lo castiga cada vez que debe hacer algo que va en contra de su moral. Es un personaje que simboliza la tragedia del alma perdida en un mundo sin esperanza. Zaira, por su parte, es el símbolo de la esperanza, la inocencia y la resiliencia inquebrantable. A lo largo de este peligroso viaje, su energía positiva se convierte en un faro de luz que guía a Willy. Su interacción es tan sensible y cautivadora que genera una química inmejorable entre ambos. Esta relación hace que te preocupes por ellos como si fueran de tu propia familia. Ellos representan dos caras de una misma moneda, el peso de una realidad dura y la luz que se puede encontrar incluso en los momentos más oscuros. La relación entre los personajes es lo que eleva a esta película por encima de una simple historia de supervivencia. Es una conexión humana que trasciende el peligro, y es aquí Esencialista donde te reto a que no te enganches con ellos, cosa que es casi imposible. Cada vez que están en la pantalla juntos sientes esa conexión, esa tensión y sobre todo esa esperanza que te hace querer que logren su objetivo. La cámara de Fukunaga es otro personaje en sí misma. Captura la belleza y la desolación de los paisajes centroamericanos y mexicanos. Hay escenas también filmadas que te quedarás pegado a la pantalla porque cada cuadro parece una obra de arte, digna de exhibirse en una galería. Cada toma está cargada de significado y la belleza está en los pequeños detalles.
La luz sobre el rostro de Zaira, el movimiento del tren, el polvo en el aire, cada elemento aporta a la historia. Y el director sabe que el silencio puede ser tan poderoso como un diálogo, y por eso utiliza este recurso para crear momentos de profunda reflexión. En Hollywood muchas veces se gastan millones de dólares en efectos especiales para crear mundos fantásticos. Y luego llega una película como esta, sin ningún efecto especial, con solo una cámara y un director con visión, y te hace sentir la belleza en medio del caos. Este es el poder del cine, esto es el arte y esto es lo que juntos tú y yo aquí en Esencia Cinematográfica deberíamos redescubrir. Pero ¿sabías que el rodaje fue extremadamente peligroso? El equipo de producción tenía que trabajar con sumo cuidado para evitar conflictos con las pandillas de la zona. Incluso el director tuvo que contratar seguridad privada y negociar con las pandillas para obtener los permisos para rodar en ciertas zonas, y este nivel de riesgo se puede ver en la pantalla. Otro dato curioso es que el director y su equipo viajaron en el tren La Bestia durante días para entender a fondo el viaje de los migrantes. Esta experiencia de primera mano se siente en cada momento de la película, haciéndola única. Fukunaga se metió de lleno en la cultura y vivió con la gente de la zona para entender su realidad, porque su intención era ser honesto con la historia que quería contar. Es increíble hasta dónde llega un director cuando quiere contar una historia con la verdad. Pero no solo es eso, es el compromiso que demuestra por los personajes y por la historia. Muchas veces en el cine solo vemos la pantalla, pero hay todo un mundo detrás que hace que esa magia exista. Y esta película es el ejemplo perfecto. Una vez que termines de verla, te prometo que te quedarás pensando en ella por días. La película te invita a reflexionar sobre tu propio privilegio y a ver el mundo desde una perspectiva diferente. El director logra que te pongas en los zapatos de los personajes y que entiendas por qué toman ciertas decisiones. Sin Nombre es un llamado a la empatía porque te demuestra que detrás de cada título de noticias hay una persona con un sueño y un motivo. Te muestra la cara humana de un problema complejo y te hace sentir la urgencia de esta realidad. No es un documental, pero tiene un mensaje muy potente. ¿Estás listo para cambiar tu perspectiva? Si es así, esta película es para ti porque después de esto, Esencialista, te darás cuenta de que lo que en los noticieros llaman un problema es en realidad un grito de ayuda, y eso es cine con propósito. Uno de los temas más fuertes de la película es la problemática de las pandillas, conocidas como maras. Estos grupos controlan territorios y obligan a los jóvenes a unirse. Para muchos, el ingreso a una mara es la única opción de sobrevivencia en un contexto de pobreza y falta de oportunidades. La película te muestra cómo Willie se encuentra atrapado en ese mundo. No glorifica ese estilo de vida, sino que te muestra sus consecuencias, porque las maras te dan un sentido de familia, pero te cuesta tu libertad y tu alma. El film logra transmitir esta realidad de una manera impactante, dando una visión realista de la vida en estas organizaciones. Es una película que te hace reflexionar sobre la violencia y las diferentes perspectivas y circunstancias que llevan a una persona a estar ahí. La película hace algo muy inteligente. No te pide que juzgues a los personajes, más bien te pide que los entiendas. Te muestra la realidad de miles de jóvenes que no tienen otra opción, y es ahí donde el cine se convierte en una herramienta para la empatía. Es un cine necesario que abre los ojos y te hace crear un compromiso con estas personas. Sin Nombre no es solo una gran película, es un punto de referencia en el cine latinoamericano. En un panorama dominado por Hollywood, esta película demuestra que las historias de nuestros pueblos pueden ser tan grandes o más que cualquier otra. Es un verdadero orgullo que películas así hayan llegado tan lejos y hayan sido reconocidas. Te recomiendo otra joya que también aborda la misma temática y te la dejo arriba en las tarjetas. Esta película te puede gustar si te encanta el cine independiente, el cine social y las historias profundas. Te recordará a películas como Diarios de Motocicleta o La Vendedora de Rosas. Es un género que te muestra otras realidades y te hace un ser humano más completo y más empático. Así que si te preguntabas qué ver después de cansarte de Hollywood, esta es tu oportunidad. Te prometo que esta película te va a cambiar la perspectiva. Es hora de explorar el cine que no se queda en la superficie. ¿Te gustan los premios? Bueno, Sin Nombre fue un fenómeno en los festivales de cine. Ganó el premio al mejor director en el Festival de Sundance en el 2009.
También ganó múltiples premios en el Festival de Cine de Cannes y los críticos la amaron, y por eso es una señal de que no solo es una buena película, es una obra maestra. La película fue muy bien recibida por la crítica y el público, y por eso muchos la consideran una de las mejores películas del 2009. Sin Nombre es el tipo de cine que deja una marca en la historia, una huella que no es fácil de borrar, y eso es lo que la hace tan especial. En resumen, Sin Nombre no es solamente una película. Como siempre digo con las películas que me llaman mucho la atención, es una experiencia. Es un drama social intenso, una actuación asombrosa, una fotografía espectacular y una historia que te llega al corazón. Si te gusta el cine que te hace pensar, esta es tu próxima opción. Te aseguro que si le das una oportunidad no te vas a arrepentir. Y recuerda dejar en los comentarios qué otra película te gustaría ver en el canal. Mi nombre es Roberto y esto fue Esencia Cinematográfica. Nos vemos en el próximo video.